Bombones míos, buenas noches. Bueno, buenas noches porque ya aquí es de noche, hemos venido de la playa, estamos súper cansaditos, pero quería hacer este video. Que por cierto, estoy estrenando, miren, una de las blusitas que me regaló Nene. Recuerden el video que hice de la ropita que me regaló. Pues estoy estrenando blusita. Y también quiero enseñarle, miren esta maravilla de pendientes. También los estoy estrenando. Que por cierto, haré un video para enseñarle nuevas cositas. Cuando ponga este video, no sé si ya le habré enseñado el otro. Y si no, pues bueno, ya ustedes sabrán que esta es una de las cositas nuevas que me ha regalado el Nene, que les haré un video próximamente también, porque a nosotros nos gusta mucho todo el chismecito de ropa y de cosas. Y bueno, espero que se encuentren muy bien, mis amores. Si estás viendo el video y no te has suscrito, por favor suscríbete, te damos la bienvenida y te recibimos con los brazos súper abiertos. Les doy las gracias a todas las nuevas integrantes y nuevos integrantes, porque también sé que hay hombres, así que un inmenso abrazo para todos ustedes. Y por supuesto a las que me siguen de tiempo atrás, lógicamente está de más, o sea, decirles, ustedes ya saben. Y hoy he dicho, Isabel, tú que siempre estás con las series, con las novelas turcas, que fue el motivo por el cual tú viniste a Turquía, que te empezó toda esa descoordinación mental y hormonal. ¿Cómo tú no has hecho un video hablando de los actores turcos? Que por cierto, si pronuncio mal algún nombre, por favor no sean tan duras y tan crueles conmigo y perdónenme la mala pronunciación. Así como también no diré todos los nombres, pero porque si no el video se me haría muy largo. Pero si les gusta mucho, les haré una segunda parte. Y si les gusta mucho más, pues les haré unos hablando sobre las mujeres. Y hoy quiero venir con el tema... no sé cuánto será, no sé cuánto les voy a decir, pero los actores turcos más reconocidos del país, tanto aquí en Turquía como en Latinoamérica, como en Estados Unidos, como en Europa. Pero no les voy a mencionar a todos porque recuerde que son muchos y que también están saliendo ahora un montón de actores impresionantes también. Vale. Vamos con el primero. Ya les he dicho que no se fijen mucho en mi pronunciación, pero ahí vamos. El primero sería Engin Akyuret. Creo que se pronuncia así. Ahora Nene no está y no me puede ayudar en la pronunciación, pero bueno, no importa. Que todos lógicamente lo recordarán si vieron la novela Fatma Gul. Porque eso sí, no les quiero empezar por el actor mi preferido, porque no tendría lógica. Entonces quiero empezar por lo menos por las primeras series que yo vi en España y por lo cual a mí todo se me revolvió. Pues el protagonista de Fatmagul y de Amor de Contrabando. No sé si ustedes recuerdan Fatmagul, aquella chica que fue violada por 3 o 4, bueno, en manada, y al final, pues bueno, toda esa revolución que Fatmagul realmente duró muchísimo tiempo también, pero fue una de las novelas muy sonadas aquí en Turquía por todo el ámbito, todo el entorno y todo, digamos, el tema que esta novela, que al parecer fue real el suceso, pues revolucionó toda Turquía. Porque era esta niña que era de familia pobre, que fue violada en manada por un grupo de chicos de élite, de familia adinerada, el cual, etcétera, 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 una justicia lenta, etcétera. Entonces, ustedes recordarán al protagonista de esta novela, el protagonista también de Amor de Contrabando, aquel que era policía, que se enamora locamente de la chica, que era hija de un mafioso, que justamente comienza la novela porque esa misma noche matan al padre de la chica, que se llamaba Elif, una de mis actrices favoritas, Tuba, y también mataron justo en el mismo coche, encontraron a la novia de él. Entonces me imagino que ustedes recordarán esta novela. Y si no la han visto, corran a verla. En la primera novela fue protagonista con Beren, que también es muy famosa aquí en Turquía porque ha protagonizado muchísimas novelas como La Sultana Kosen. Y la segunda, como ya le dije, fue protagonizada con Tuba, que para mí es una actriz preciosísima, aunque también en su vida real está un poco, digamos, descoordinada.
También él es muy reconocido en la novela La hija del embajador. Se dice que fue Fatmagul como La hija del embajador las novelas que más lo subieron a él, que más lo levantaron al agua. Entonces, La hija del embajador yo no la he visto, no sé si ustedes lo han visto, díganme en los comentarios y díganme qué tal es, si no es muy tediosa, si no es muy larga, si no es un contenido extremadamente aburrido. Ese actor, la nueva serie que está prevista en Disney Plus, que es una producción de Disney Plus, pero aún no se sabe cuál es la fecha de estreno, se llamará en español Escape, que está protagonizada con, no sé si ustedes vieron la novela El Mar Negro, que para mí es una de mis favoritas, Cara Denise, pues él la estará protagonizando con la protagonista de Cara Denise, con Irene. Entonces dicen que va a hacer un boom esta serie porque él estará haciendo el papel de un fotógrafo de guerra y estará amenazado, acosado, etcétera. Y como bien dice el nombre, se llama en turco Karşiş, que en español es Escape, pues será este trama. Me imagino que estará preciosísima, así que cuando salga tendremos que verla. La segunda serie que yo vi fue El pájaro soñador o El pájaro volador, Erkencis Kus, que bueno, que realmente la traducción puede ser El pájaro soñador, El pájaro volador, te lo puedes encontrar en internet como cualquiera de estas dos traducciones. El famoso Can Yaman. Bueno, mis amores, yo aquí no les voy a decir nada porque yo ya no soy una señorita, yo soy una señora casi en un futuro. Bueno, vamos al tema. Pues cuando yo he visto esta novela, la serie, que no sé, bueno, las que la vieron y las que no la han visto, que sepan que va en un ambiente, en un entorno, digamos, de moda. Todo se basa en una agencia, en una empresa de moda. Entonces, cuando yo vi, porque ustedes me ven aquí, pero yo soy fanática de la moda, cuando yo vi todos esos personajes con esos outfits, el Can Yaman, que su protagonista era realmente, hace honor a su nombre, Can Sanen, la chica protagonista también. Bueno, las que lo vieron lo saben. Toda la ropa que utilizaban, los modelos, los estilos, yo me volví loca con esa serie. Yo dije, es que yo tengo que ir a Turquía. Cuando vimos a ese hombre que realmente es guapísimo, Can Yaman, bueno, para mí, para otras personas también lo ven guapísimo, con su moñito aquí encima, su estilo, su porte. Yo dije, Isabel, tú tienes que ir a Turquía porque es que no, tú tienes que ver esas figuras en persona, mujer. ¿Qué tú estás haciendo? Pues es otra de las series que también revolucionaron sobre todo América Latina. Can Yaman se dio a conocer en América Latina, en Europa, en Estados Unidos con esta serie cuando la llevaron a la gran pantalla. Se dice que Can Yaman después de esta serie tuvo varios problemas, no les puedo especificar cuáles, pero su carrera como actor fue un poco denigrada, lo cual muchos sabemos que viajó a Italia, tenía una relación con esta protagonista, con Sanen, y rompieron la relación. Luego tuvo una relación en Italia con una periodista italiana, creo que era periodista o era una chica que presentaba un programa en Italia. Resulta que Can Yaman tenía aquí en Turquía un bufete de abogado porque él estudió y se graduó de abogado. Pero según él en los medios decía que era muy acosado por las mujeres, se le presentaban en su casa a cualquier hora, se le presentaban en el bufete, lo cual tomó la decisión de vender su negocio. Entonces su próxima, para las fanáticas de Can Yaman, su próxima serie será El Turco, que también Disney pues será una de las que ha llevado a cabo esta producción y la sacará al aire. Así que en esta serie se dice que también participará Hande, pero no está todavía confirmado. Hande es la actriz protagonista de esta serie, me parece que El amor está en el aire o El amor toca tu puerta, que también Hande en esta serie súper bonita, su estilo, etcétera, etcétera, una pasada. También se dice que Can Yaman pues lanzó su propio perfume con colaboración con Dolce & Gabbana, lo cual las fotos de
el lanzamiento de este perfume. Dicen que están ardientes, 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 lo cual dejaron a sus fanáticas aún más en llama. Yo todavía no las he visto, pero después de terminar este video, las que no los hemos visto, vamos a ir directo a chismear y buscar en internet las fotos del lanzamiento del perfume de Jean Jamal. Y me lo dejan aquí en los comentarios a ver qué tal les parece la foto. Otro actor también, porque fue la tercera serie que yo vi, es Kenan İmirzalıoğlu. Kenan İmirzalıoğlu, me parece que se llamaba así. Pero bueno, si ustedes no lo reconocen por el nombre, ahora lo van a reconocer por el nombre de la serie. Es él, el famoso es él. Esa novela que nos sacó de quicio a todo el mundo por lo estúpido que era el personaje en aquel entonces, enamorado de esa sola mujer y lo mala que era esa mujer. Pues bueno, pues resulta que Kenan ya es padre por segunda vez. Se dice que lógicamente los famosos, ustedes ya saben, nunca quieren mostrar la carita de sus bebés por privacidad, por protección, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta ahora solamente se sabe que dio a luz su mujer por segunda vez una niña llamada Leila, lo cual están lógicamente inmensamente felices. Kenan ahora mismo, lo que tengo entendido, lo que veo, porque todo esto que les estoy hablando es basado en lo que yo estoy viendo en las noticias. Hasta ahora no se ha dicho de una nueva serie, de una nueva producción, absolutamente nada, porque Kenan sí está, lo veo mucho en un programa de televisión que es como un programa de concurso que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Así que a las fanáticas de Kenan, las fanáticas de Cell, como mejor lo conocemos, pues a buscar el programa de internet en YouTube, ¿Quién quiere ser millonario? Que ahí se lo van a encontrar. Se dice que Kenan es uno de los actores más guapos y mejor pagados hace unos años atrás en las series, que se le llegaba a pagar hasta 5.000 euros. También muchos saben que fue un ex modelo, que fue uno de los primeros hombres en Turquía en ganar y ser el primero un concurso de modelaje que creo que se llamaba el mejor modelo del mundo, algo así era. Y no puede faltar Akin Akinosu, creo que también se decía así, Akin Akinosu, el protagonista de Ershai. Se reconoce también en otras series, pero la mayoría de nosotros lo conocemos por Ershai, con la protagonista Bru. Se dicen que Akin a la cúspide lo llevó el protagonismo de Miran en Ershai. Muchas personas enamoradas de esta serie. Tengo que admitir que yo no la he visto completa, yo vi solamente una parte, pero me encantaría ir al lugar donde se grabó. Bueno, mis amores, seguimos en el video porque acaba de llegar Nene y me he tenido que parar. Pues bueno, seguimos con este protagonista, Miran en Ershai, una de las novelas que lo llevó a la cúspide. También tengo entendido que hay otra serie que se llama El juego de mi destino. El juego de mi destino, creo que así era el nombre, que no sé si ya ha llegado a las pantallas de españolas. Como no estoy en España, no lo sé. Lo vine a saber porque escuché una noticia aquí también, pero díganme en los comentarios las niñas de España si ya está esta novela o estuvo en España, porque realmente no lo sé. Se dice también que, bueno, este hombre es hijo de grandes actores, por lo cual le ha venido la pasión de ser actor por esa razón. Su mujer, que lleva con ella 8 años, estaba escuchando en las noticias que decía que fue acosada por los fans porque la veían como una rivalidad, como una barrera, porque las fanáticas, que ustedes saben que hay un montón de fanáticos locos que no pueden entender que la realidad no tiene nada que ver con la ficción de la serie, pues la estaban acosando terriblemente porque veían que impedía una relación real entre Miran y Ebru. Entonces dice que ella lo pasó bastante mal, pero que gracias a Dios él se pudo y supo mantenerse en su papel como realmente tenía que ser. Así que lo veremos próximamente, quizás en otros proyectos, aunque él dice que quisiera tener un proyecto, un papel con muchísima acción, pero que espera que vengan grandes proyectos y lo podamos volver a ver en las pantallas en su mayor expresión y en su nivel. Nene, ven, saluda. Hola, di hola. ¿Ahora? Sí. Y ahora venimos con uno de los grandes actores también muy reconocidos. Yo lo descubrí en la novela El Sultán Suleiman. Se llama
Khalid Ergenç. Todos lo conocen como el Gran Sultán Suleimán, tan magnífico. Una de las novelas que yo tengo que decir, a mí me encantó. Sé que a muchas personas no les gustó porque es muy larga, algunas personas lo ven tediosa, etc. Pero a mí por lo menos todo el trama de la sultana Hurrem, de todo lo que es el harén, etcétera, etcétera, a mí me encantó. El sultán Suleimán, basado lo que es en la vida real, dicen que fue uno de los sultanes más poderosos que existió en la época otomana, uno de los más grandes, que duró muchísimos años en su sitio, en su lugar. Inclusive dicen que llegó a asesinar a su propio hijo, todo por no quitarse la corona, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, volviendo al tema de la serie, el sultán Suleimán Khalid, también conocido en la novela Las Mil y una Noche, Shahrazade, que sabemos todos que él se casó con la protagonista, la que es actualmente su mujer, madre de sus 3 hijos. Khalid se encuentra actualmente en Londres con miles de proyectos allí. Me parece que tan pronto terminó la serie, él se mudó allí. Bueno, tan pronto terminó la serie, no. Cuando nació su tercer hijo, su tercera hija, pues se mudaron a la capital, Londres. Su mujer también decidió alejarse del mundo de las novelas porque quería atender más a los niños, lo cual se dedicó más en el tema de la publicidad. Se dice que Khalid este año ha protagonizado ha protagonizado una película, lo cual con actores bastante poderosos también, con actores bastante buenos, que seguramente la veremos este año también. No sé si a finales, porque todavía tampoco me he enterado bien de cuándo, o no se ha dicho cuándo va a ser el lanzamiento. Y hemos venido ahora con el guapísimo, que sé que a muchas les atrae este hombre, lo sé, no me vayan a mentir, lo sé. Así que díganme en los comentarios, no me dejen quedar mal, porque le he dicho a Nene, este es uno de los actores que más le gusta a mis niñas de América Latina. Así que no me hagan quedar mal delante de Eren. Pues Burak, su apellido era Burak Okshibit, me parece que estaba por ahí el apellido, pero bueno, no pasa nada. Si no reconocemos por el nombre, lo vamos a reconocer por su protagonismo en la novela Kara Sevda, o Amor. ¿Era amor negro o amor eterno? No, me parece que era amor eterno. Pero bueno, Kara Sevda, o sea, es una de las novelas que dicen, yo no la terminé de ver, pero mi madre sí la vio. Dicen que es una novela preciosa, aunque con un final que no se lo esperaban, no digno para la novela, porque, bueno, ya las que no lo vieron, yo lo voy a decir, pues él muere al final de la serie. Pero dicen que es una novela preciosa, una de las novelas que ha tenido un auge nacional e internacional grandísimo, conocida en más de 110 países. Es una de las series turcas que, digamos, más éxito ha tenido, tanto nacional como internacional. También se reconoció en la novela, en la serie, bueno, yo es que las novelas le llamo serie y las series le llamo novela, para mí todo es lo mismo, pero bueno, ustedes no me dan caso. Osman Otoman también se vio ahí, también se ha visto en otros papeles mini, como en el Sultán Suleimán, justamente como Bali Bey, no sé si se acuerdan. Entonces ahí también se vio. Actualmente todavía sigue en la serie Osman, porque son muchísimas temporadas y todavía no ha finalizado, o sea que si son fanáticos a él y todavía no saben que él está haciendo un protagonismo en una serie, pues vayan a correr a verla, porque todavía la serie está en marcha. Y estamos con el otro guapérrimo, con el otro guapísimo, con el otro que personalmente a mí no me atrae para nada, porque tengo que decirlo, no. Sí, muchas de las chicas dicen, es que es hermoso, es precioso. Sí, y aquí en Turquía mismo las mujeres están, las adolescentes, la juventud, está loca con este hombre, con este actor, pero a mí no me llama la atención para nada. Su nombre es Kıvanç. Kıvanç Tatlıtuğ. O sea, pero no importa, volvemos y repetimos, no importa. Yo no he dicho bien el nombre, no pasa nada. Seguramente también lo van a recordar por su pelo rubio, sus ojitos azules en la novela Amor y Venganza, como en Amor Prohibido. ¿Saben? Esa novela de Amor Prohibido, que es como una copia de la novela también, creo que era venezolana o mexicana, no recuerdo bien,
que era que esta chica joven se casa con el hombre mayor, él tiene un sobrino, al final no sé cómo culmina todo y bueno, sí sé cómo culmina, pero al final la chica se enamora del niño joven, del sobrino del adulto, del sobrino de su esposo y bueno, es un amor prohibido, se arma todo un lío y la novela pues termina trágicamente como tiene que ser. Hoy, mira nene. Y Amor y Venganza pues también es lo mismo, es una novela preciosa que se la recomiendo y entonces él es muy reconocido por esta novela. Actualmente ha tenido su niño, que lo dejaremos en fotos por aquí también, son fotos súper recientes y para que ustedes vean la suerte. Se supone que, no, es la realidad. Han contratado a una niñera filipina, lo cual se hace cargo lógicamente de todo lo del niño, ayuda extra, etcétera, y ellos se han hecho cargo de, le pagan, dicen que un salario más o menos entre 1.500 euros, la han traído de Filipinas, se han encargado de arreglarle sus temas legales, de su visado, inclusive le tienen pagadas las vacaciones a su país, billete, ida y vuelta una vez al año. O sea, ¿quién no quiere ser niñera en estos momentos? Oh, Dios mío, qué suerte. Es que hay que tener muchísima suerte, amores, para estas cosas. Pero bueno, hasta el momento la cara del niño, que tiene un nombre precioso, pues todavía no se ha revelado ante los medios públicos, aunque dicen que en una de sus casas en Bodrum, un periodista, un paparazzi, pues tomó una foto sin permiso, la publicó, etcétera, etcétera, pero foto que actualmente está censurada y absolutamente nadie lo puede ver. Nene, ven, saluda. Miren a Nene. Miren a Nene. Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Qué? Estoy hablando de los actores y actores, hombres. Hangisi? Halit, Halit. Burak, Burak Özçivit. Can Yaman, Başka? Can Akin, Yaman. Akin, Hı hı. no recuerdo más. Kenan. Kenan también, Kenan, que my por favorite. cierto, ahora voy a hablar del último que yo sé que a él no le gusta. Ay, miren cómo me maltrata, me estruja todo. Nene, di cuál es mi favorito. Vamos a hablar de mi My favorito. favorite Kenan. No, ¿y el mío cuál es? Mi favorite neydi ya? Vamos, que tú sabes quién es mi favorito. Çağlar. Oh. Shaglar el Tugru, mis amores, mi favorito. Sí. Maydos. Çağlar. Tengo que decirle, o sea, vamos a finalizar con el punto bueno. Por lo menos para mí, ¿vale? Todos, bueno, muchas conocemos a Shaglar el Tugrul por la novela Facilet. Esta niña con su hermana Facilet, la mujer ambiciosa que quiere que sus hijas se casen, sobre todo la más pequeña, que es la más bonita, se refleja en la serie, quiere que sea modelo, que se case con un niño rico, etcétera, etcétera, etcétera. Si no han visto esta novela, yo se la recomiendo que la vean. A mí me gustó muchísimo Facilet porque era un amor entre, se supone que en este caso Denise Baisal, que es la protagonista de esta novela, pues está siempre su sueño imposible, su ídolo, su amor platónico era el hijo menor, bueno, el hijo hombre menor de esa familia rica. Shaglar el Tugrul viene protagonizando a Yagiz, que es el hijo del medio. Entonces hay un enredo y un amorío y una pasión y una entrega y una protección brutal que recomiendo muchísimo que vean esta novela porque estoy segura que les va a gustar muchísimo. Shaglar el Tugrul aquí en Turquía ya era reconocido por por una película que hizo, una película militar que dicen que fue estupenda. Yo todavía no la he visto, pero también hizo papeles protagonista en otras novelas que a mí personalmente no me ha gustado su actuación, así como mini papel como en la novela Nene, ¿cómo se llamaba esa novela? Medcezir. Bueno, yo le digo Medcezir, pero en la pronunciación turca esa C es diferente. Pero el boom, mis amores, el boom es en la novela Teşkilat. Yo vi Teşkilat por primera vez, me parece, no sé si la dieron en la televisión española, pero bueno, yo la vi toda por internet, por YouTube que estaba. Luego me puse en Telegram y que ahí también están dando las series turcas.
Tesquila para mí es lo mejor. Una serie que te muestra, todo está basado en la inteligencia turca. Misiones, terrorismo, estrategias, panoramas, etcétera, etcétera. Un amor imposible entre dos agentes de la inteligencia que en este caso vuelve a trabajar Shaglar Ertuğrul con Deniz Baysal. Es mi pareja favorita porque tienen una conexión maravillosa en el set de grabación y yo se los recomiendo muchísimo. Si no la han visto, véanla porque no van a ver una cosa. Sabemos que en las series turcas vemos muchas cosas diferentes porque no siempre es el mismo trama, que es una de las cosas que más nos llama la atención a nosotros. Porque es verdad que las novelas de América Latina todas van basadas en lo mismo. Pues las novelas turcas no. Pero cuando vean Teşkilat van a ver que realmente es algo fuera de nivel. Es algo, por lo menos para mí, es algo fuera de contexto. No tiene absolutamente nada que ver con amor en el sentido de un amor así expuesto delante de todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, véanla. Cuando la vean, busquen este video y déjenme en los comentarios, mis amores, porque yo sé que les va a encantar. Y espero, mis amores, que les guste este video. Si les ha gustado, déjenmele un like. Si no les ha gustado, también déjenmele un dislike, no pasa nada. Pero si les ha gustado mucho, haré una segunda parte de este mismo video, pero con otros actores, porque también hay otros que me han quedado pendientes que me gustan un montón. Y también les estaré diciéndoles si hay algunas series nuevas, etcétera, como también de las actrices, porque ahora mismo hay un boom extremo con Disney Plus, que ha escogido los mejores actores turcos para hacer producciones con ellos. Así que vamos a estar arriba del chisme a las que nos gustan las series turcas. Les mando un abrazo súper fuerte, que la bendición de papá Dios me le llegue a cada uno en sus hogares y nos vemos en el siguiente vlog. Nene, finish you. Despídete, vente. Y he hecho, mis amores, una apuesta con Nene. Le he dicho, tú vas a ver que este video va a gustar mucho porque a mis niñas les gustan mucho las series turcas, que es una de las cosas que nos ha llamado mucho más la atención a nosotros. Voy hablando hasta que venga porque también se quiere despedir. Así que por favor, si no me siguen aún en las redes sociales, Instagram, Facebook, búsquenme también por allí. Agradezco muchísimo su apoyo. Créanme que el apoyo de ustedes es muy grande para mí, para nosotros. Y no me hagan perder esta apuesta. Nene me ha dicho, es que tú verás que no les va a gustar. Y yo les digo que sí les va a gustar, porque es que a todos nos gustan las series turcas. Nene. Estamos creciendo a medida que amamos. Hasta la vista, amigos. Un besote, amores.